Hola aventureros, el día de hoy viajamos a la isla de Egina para visitar un sitio arqueológico muy especial, Colonna, situado en el norte de la ciudad de Egina. Aunque no lo parezca a primera vista, debido a sus múltiples reconstrucciones, es de grandísima importancia prehistórica, remontándose sus comienzos al 3500 a.C. En este video vamos a visitar el sitio arqueológico, su museo, así como hablar de las estructuras defensivas, tanto terrestres como marinas, algo bastante único. Esta es Aventuras a Pie de Página y soy Atanasía, su guía de hoy. Existen tres razones que hacen de Colonna un sitio especial, y ninguna es la columna que le da el nombre, que formaba parte de un templo dedicado a Apolo. La primera era su avanzado sistema de murallas, algo único para la época. La segunda era la producción de cerámicas, algo en lo que se especializaron. Y la tercera y última era su sistema de defensa submarino. Para poder entender los primeros dos puntos, es necesario visitar el Museo Arqueológico, que forma parte del sitio oficial. En el museo se exponen diferentes maquetas de las diferentes evoluciones que sufrieron las murallas con el paso de los siglos, para hacerlo más accesible a los no arqueólogos, así como de otras estructuras. También están expuestas vasijas muy grandes. Egina fue un centro de producción de cerámica hasta el siglo VIII a.C., donde dejaron de producir cerámica en favor de comerciar piezas producidas en otras partes. Antes de irnos del Museo Arqueológico, vale la pena ir brevemente a la parte de atrás del mismo, llamémosle el depósito, para ver muchas piezas interesantes que han elegido no exhibirlas dentro. El sitio arqueológico, si bien es muy interesante, es muy difícil de interpretar aún para los interesados en la arqueología, debido a las múltiples reconstrucciones y superposiciones de las estructuras de diferentes épocas. Iremos mostrando algunos sitios mientras contamos un poco de la historia. El primero al entrar son los restos de una sinagoga del siglo IV. De la sinagoga, lamentablemente, solo quedan los mosaicos. Entre los siglos VII y V a.C., Egina fue uno de los centros comerciales más importantes de Grecia, enriqueciéndose enormemente. De esta época son los dos grandes templos, el de Apolo aquí y el de Afea, que visitamos en un video anterior. Luego de la conquista de Egina por los atenienses, Egina pierde esa posición económica y comienza su declive. En 210 a.C. fue vendida al rey de Pérgamo. Durante los años bizantinos, el sitio fue habitado hasta el siglo IX de nuestra era. De la época bizantina son visibles múltiples cisternas, siendo la más llamativa la de la base del templo de Apolo. El templo, en su apogeo, era ligeramente más pequeño que el de Afea, contando con 6 columnas del lado corto y 11 del lado largo. Otro detalle llamativo es de la muralla norte, reparada en tiempos romanos tardíos, donde decidieron reutilizar varias tallas conmemorativas. Si bien del lado interior solo se ve una, del lado exterior se pueden apreciar más de 10. Saliendo ya del sitio arqueológico, vamos a visitar parte de las estructuras submarinas. Veamos primero un mapa. Existían dos rompeolas, uno al norte de Colonna y el otro muy al sur, ambos claramente visibles en la foto satelital. También contaba con un puerto militar, que describiremos luego, justo al sur de Colonna, otro puerto comercial, donde se encuentra ahora mismo la ciudad de Egina, y una serie de arrecifes artificiales bajo el agua, ya descritos por Pausanias en la antigüedad. Los habitantes crearon barreras submarinas para hacer encallar los barcos enemigos que no conocían cómo navegar el área. De estos sitios, en este video vamos a cubrir 2. En la playa al norte del sitio arqueológico, también conocida como Colonna, notamos bastantes restos que parecen no haber sido excavados. Se pueden ver las bases de edificios bajo el agua, así como en la costa. Además pudimos ver claramente el rompeolas norte.
Y por último, vamos a visitar el conocido como el Puerto Escondido o Cryptolimen, descrito por el historiador Pausanias. Era un puerto fortificado, con muros de casi 3 metros de altura por encima del agua y que no permitían ver lo que había dentro, y de ahí el nombre. Se decía que tenía capacidad para 50 triremes. Una gran parte de los muros todavía asoma por encima del agua y es fácilmente visible tanto desde los barcos como desde la ciudad. Llegar a Egina es muy fácil. Existen muchos servicios cada día desde la mañana temprano hasta el atardecer. Podremos elegir entre ir en ferry, que es más lento y más barato, o ir en delfín, que es más caro y más rápido. Los barcos salen de la puerta E8 del puerto de Pireo a unos 200 metros de la estación de metro y de tren. El costo de los tickets en cada dirección varían entre 10,50 € y 19 € en 2024. Una vez en Egina, el sitio arqueológico de Colonna se encuentra a unos 200 metros al norte del puerto. El sitio arqueológico es pago. La entrada tiene un costo de 4 € en verano y el horario de apertura es de 10 a 5:30. La entrada incluye el acceso al Museo Arqueológico de Egina, que incluye artefactos no solo de Colonna, sino también del templo de Afea, que ya cubrimos en un video anterior. Si les gustó este video, los invitamos a ver los otros videos que hicimos sobre Egina, así como a suscribirse. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.